Hoy vamos a hablar sobre un tema un tema bíblico, como lo que debemos de hablar desde el púlpito, y creo que muy relevante en nuestras vidas por algunas razones que ahorita voy a comentar. Y como ya les había yo dicho en algunas ocasiones hace unas semanas atrás, el tema de hoy es acerca de la ofrenda, y así se llama el título de esta enseñanza, ¿verdad? La ofrenda. Es un tema demasiado amplio, muy interesante y muy importante que nosotros como cristianos lo sepamos. A través de los años, uno mismo ha descubierto los errores que ha tenido al respecto de la ofrenda. Por otro lado, puede uno, a la hora de mirar los errores y corregirlos, poder notar cómo a veces hay imprecisiones en el tema de la ofrenda desde un contexto bíblico, ¿verdad? Correcto. Y por eso es que vamos a abordar el tema el día de hoy. Como les decía, empezaremos hoy y terminaremos en el siguiente domingo, porque el tema es muy vasto y desde luego no pretendo agotarlo, pero sí tocar algunos puntos muy importantes. Para los que tienen poco tiempo en la iglesia o los que tienen mucho, sabrán que es la primera vez en 11 años de la iglesia que hablo sobre este tema, ¿verdad? Y no sé si ha sido bueno, ¿verdad? En el sentido de no haberlo hecho antes, pero lo que sí sé es que gracias a Dios esta iglesia ha sabido ofrendar, eso sí sé, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven es gracias a Dios por la provisión que da a través de cada uno de los que ofrendan. No todos ofrendan, la mera verdad. ¿Me deja ser honesto esta mañana? Ok, no todos ofrendan, ¿verdad? Pero quienes ofrendan y lo hacen de corazón, siempre Dios toma parte de esa ofrenda y es posible todo lo que podemos hacer en esta congregación, ¿verdad? Todo lo que tenemos es gracias a Dios, pero Él ha usado la ofrenda, que es parte de la vida del creyente, y eso es lo que podemos hacer. Nada menos ayer comía con una familia y le decía, fíjate que quiero meter iluminación, pero yo le preguntaba porque esta familia trabaja en una empresa donde venden productos de electricidad. Y nada menos ayer me dijo, pastor, tengo 3 lámparas que un cliente regresó y que me dijo, ya no las quiero, quédate con ellas. Dice, pero ya están pagadas. Y me dijo, entonces si las quiere y le sirven, se las regalo. Entonces nos van a regalar 3 lámparas LED, de estas que son de un cuadrito, que no valen 2 pesos, hermano. Cada una vale no sé cuánto. Entonces se cumple lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que la riqueza de los impíos pasa a manos de los hijos de Dios. Ahora, eso no quiere decir que los hijos de Dios son flojos y que reciben gratis. Hay que entender ese pasaje. O sea, cuando dice que la riqueza de los impíos pasa a las manos de Dios, no quiere decir que el cristiano se la pasa bien light, el impío trabaja y luego se lo pasan a él. No, quiere decir que lo que no sabe cuidar el impío, Dios lo puede poner en manos del justo, en las manos de su hijo. Así que entonces nos van a traer al rato estas 6 lámparas que son LED, que consumen menos, y las vamos a colocar en la parte del auditorio para poder iluminar un poco más entre ustedes y que pueda volver a conocer al hermano que se sienta a su derecha o a su izquierda. Es la idea, que haya luz, aunque más tenue, ¿verdad? Pero luego llegó la mamá que también trabaja ahí, me dice, pastor, tengo 2 reflectores más, porque ya nos había regalado 2 que tenemos, que también son de LED, y me dice, los tengo ahí, ¿los quiere? Le dije, hermana, dice el pastor Víctor, regalado hasta las puñaladas, decía él. Y le dije, claro, porque tenemos que alumbrar el estacionamiento que está oscuro todos los viernes. Así que gracias a Dios ya tenemos 4 reflectores LED y eso es resultado de la ofrenda. ¿Me explico? Entonces, bueno, y no solamente eso, luego vi una lamparita, le pregunté, ayer anduve de preguntón, pero de veras que en buena onda, ¿no? O sea, no nada de que, como cuando llega el niño y te ve comiendo, ¿y qué es? No, nada así. Yo no sabía que tenía en su casa una lámpara, no recuerdo cómo se llama, igual LED, de esas planitas, para cambiar esos focos viejos que ya tenemos desde hace 12 años. Y me la enseñó, la prendieron y me dijeron, llévesela, pastor, pruébela, ¿verdad? Y si le sirve, entonces ya vemos. Cada una de esas lámparas tienen un precio de alrededor de 1,000 pesos. Entonces son ofrendas, ¿me explico? Por eso repito, es la primera vez que hablo
Y me parece que eso me permite hablar con autoridad, de dar un testimonio que no soy un pastor que está sacándole dinero a la gente para nada, ¿verdad? Ustedes me conocen, todos los que me conocen de cerca saben que nunca les he pedido nada, absolutamente nada, ¿verdad? Nada de que cuando vienes con tu coche nuevo y, ay, soñé que el Señor me daba un coche como, no. Entonces puedo hablar delante de Dios con testimonio de que me he conducido siempre cuidadoso de la ofrenda y cuidadoso de nunca poner una carga sobre la iglesia. Y tengo que decirlo porque a lo mejor los que tienen poco tiempo en la iglesia no saben esto y por eso se los comparto. Y los que tienen mucho dan testimonio de que es la primera vez que voy a hablar de esto. Por eso dije y lo repito, no sé si ha sido lo mejor, pero sé por qué no lo he hecho. No lo he hecho porque siempre le he dicho a Dios, Señor, mueve tú el corazón de la iglesia para que podamos hacer esto, ofrendar y hacer la obra que hemos podido hacer hasta el día de hoy. Pero por otro lado también, como decía al principio, veo la importancia de hablar sobre el tema y por eso hoy lo voy a abordar, ¿verdad? Así que va a ser un tema muy útil. Dígale al que está a su lado, hermano, estoy emocionado porque nos van a hablar de la ofrenda. Si ve que alguien ya está así, dígale, hermano, relájate, no te van a sacar dinero. No voy a pedir ninguna ofrenda especial al final, nada, vamos a ofrendar normal. Tranquilo, hermano, respire, no va a pasar nada. Lo digo porque es cierto que ha habido abusos, sí ha habido abusos. Ha habido ofrendas que se piden para comprar sillas y no se compran. Ha habido ofrendas que se piden para construir parte del templo y no se construye. Ha habido ofrendas que se piden y a lo mejor tú has sido parte de esa historia, ¿verdad? Yo también lo he vivido. ¿Qué no he vivido en 40 años de la vida cristiana? ¿Verdad? He visto gente, líderes, he visto de todo, ¿verdad? He visto gente muy desprendida, he visto gente muy, pero muy, diría mi abuelita, agarrada, ¿no? He visto gente muy agarrada, pero que Dios se revela sus vidas y hace un cambio radical. Por ejemplo, muchos de ustedes no saben que el coche que tiene mi hija es resultado de un regalo. La mayoría no sabe. El que yo tengo es resultado de un regalo. El único que hemos comprado es el coche de mi esposa, pero los otros dos es resultado de un regalo. Pero el resultado del regalo de mi hija, justamente mi querida hermana que le obsequió el vehículo, su testimonio fue este. Cuando ella se acercó a regalar el coche, habló primero conmigo y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Dice, de entrada quiero decirle que me considero una persona muy, muy, para decirlo más suave, muy cuidadosa de mis cosas. Y me dijo, ni a mi familia le doy. Pero llevo semanas que vengo a la iglesia y Dios me ha puesto, fíjese la historia, iba a cambiar coche, llegó a la agencia y Dios le dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dijo, a cambiar de coche. Entonces Dios le habló al corazón y le dijo, ¿y por qué vas a usar el coche? Pues porque tú me lo has dado. ¿De quién es? Ya sabe, cuando Dios te pregunta, ¿de quién es? ¿Qué le dices? Tuyo, Señor, tuyo. Entonces ella le dijo, Señor, tú me lo has dado. Y Dios le habló y le dijo, no quiero que lo des a cambio de tu coche, de otro nuevo. Entonces, ¿qué debo hacer? Y le dijo, quiero que lo regales. Entonces, imagínese a alguien tan cuidadoso con sus cosas, que le digan, regálalo, de entrada como que. Entonces me platicó ella y me dijo, yo comencé entonces, pastor, a ver quién necesitaba coche. Porque dentro de los temas que voy a tocar es el diferente contexto de la ofrenda, aunque no sé si hoy. Y entonces el Señor le habló otra vez y le dijo, ¿por qué buscas al que necesita coche si yo no te dije que era para alguien que lo necesitaba? Entonces, ¿para quién es? Y le dijo, es para alguien que cree que yo le puedo bendecir. Porque a veces la gente piensa que la ofrenda solo es para la necesidad. No,
Hay diferentes contextos. Y entonces la gran sorpresa de la hermana cuando llegó fue un diciembre, me acuerdo, llegó a la iglesia y le dijo: Señor, entonces ¿para quién? Y el Señor le habla de mi hija. Y la hermana, muy honesta, porque nosotros teníamos coche, la hermana le dijo a Dios: a la hija del pastor. Pero si ya tienen coche. Usted y yo haríamos posiblemente la misma pregunta: ¿por qué a alguien que ya tiene coche le vamos a regalar otro coche a su familiar? Y ella le dijo, y Dios le volvió a hablar: porque ese es mi deseo. Lo que ella no sabía es que mi hija, por tiempo atrás, ella y yo, un día me dijo a mi papá: ¿tú crees que Dios me pueda dar un coche? Y le dije: sí. Ella me dijo: ¿tú crees que me puedas comprar un coche? Y yo le dije: pídeselo a Dios, hija. ¿Me explico? Y ese fue el resultado de lo que Dios hizo. Que lo que estoy hablando son testimonios que a usted y a mí nos ayuden a mirar que el asunto de la ofrenda es algo totalmente real en nuestras vidas. Tiene una aplicación muy profunda en nuestra vida. Está tan ligada a la ofrenda en nuestra vida que tiene que ver, mire lo que voy a decir, con nuestra relación con Dios. Es decir, cómo nos relacionamos con Dios. Porque Dios fue el que instituye la ofrenda. Dios es el que pone en el corazón la semilla de ofrendar. Por eso vemos en Génesis capítulo 4 la historia de Caín y Abel. Aunque no se registra que Dios lo hubiera pedido, se ve que en Caín y Abel había una naturaleza de ofrecer a Dios. ¿Por qué el hombre tiene la naturaleza de ofrecer? ¿Por qué es tan importante la ofrenda? Porque la ofrenda nos habla de la imagen de Dios en nosotros. Lo voy a repetir. ¿Por qué la ofrenda es tan importante? Porque nos habla de la imagen de Dios en nosotros. Les pregunto, ¿Dios es un Dios dador o es un Dios mezquino? Dador. Ahora, ¿quién es el mezquino, el que quiere quitar para de él? El diablo. Porque lo que era de Dios lo quería quitar para que se lo dieran a él. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dice la escritura ahí en el libro del profeta que, hablando de manera figurada, se habla del enemigo cuando dice: me levantaré y erigiré un trono para que sea yo como el Altísimo. Y entonces hace una referencia a la mala intención de Satanás de que no es dar, sino ya era quitar. Pero la naturaleza de Dios es dar. Por eso cuando hablamos de ofrenda no hablamos solo de la parte monetaria o de la parte de talentos o de la parte del tiempo o de la parte de las acciones, sino que estamos hablando de una naturaleza. Ofrenda es igual a naturaleza. Y Dios nos ha dado la naturaleza de dar. Piénselo, novios. Cuando comienzas a andar con tu novia, ¿no le das más a tu novia que a tus padres? A ver, los que no son honestos no digan nada, pero los demás honestos, ¿no es cierto que le das más? Le regalas un osote tamaño del cuarto y a tu mamá le das un gansito el día de las mamás. Le compras una pulsera de 1,000 pesos y a tu mamá le regalas una blusa de 200. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Que llegó un tiempo que tuve que decir: hey, a ver, ¿cómo es que le doy más a mi novia que a mis padres? No puede ser. Ellos, decía un amigo mío, tanto que invertía en mis padres y todo en mis hijos y todo se lo da a su novia. Decía ese padre. Me decía: mire, uno no sabe para quién trabaja, pastor. Yo le pagué la carrera y la esposa es la que disfruta de la carrera del hijo. ¿Alguien ha pensado en eso? Por eso veo la naturaleza. Sí, hay 2 que 3. También conocí a una persona que cuando llegaba a la puerta del cine le decía a su novia: lo de tu entrada. También hay unos bien, es en serio, o sea, también hay unos que yo decía: te pasas, hermano. Ahora es mi primo político, no voy a decir quién es, pero es mi primo político. Bueno, entonces hay de todo, hermanos queridos, ¿ok? Pero hay una naturaleza. Así que vamos a comenzar primero respondiendo esta pregunta: ¿por qué hablar de las ofrendas? Y voy a mencionar algunos puntos que yo voy a exponer para que usted sea delante de Dios el que los considere. ¿Por qué hablar? Número 1, porque es bíblico.
Y si es bíblico, la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en ¿qué? Justicia, justicia. Así que cuando nosotros conocemos la Biblia, dice la Biblia misma que nos va a ligar a la justicia, a lo que es justo delante de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿a fin de que quién? El hombre de Dios o la mujer de Dios, es decir, a fin de que los que son de Dios sean enteramente preparados o totalmente o maduramente preparados, dice, para toda buena obra. Así que entonces la Biblia nos enseña que los temas contenidos en la Biblia con respecto a lo que nos toca hacer, porque la Biblia nos enseña desde varios puntos lo que debemos saber, lo que debemos hacer, ¿verdad? Ahora recuerde esto, el asunto de los temas bíblicos es que no solamente debemos saber que es bíblico, sino que debemos de saber manejarlo correctamente. Porque hay temas bíblicos, pero que son manejados erróneamente. Entonces, número 1, hablamos de la ofrenda porque es ¿qué? Bíblico. Número 2, hablamos de la ofrenda porque no fue no fue el hombre el que instituyó el sistema de ofrendas, sino fue Dios el que estableció el sistema de ofrendas. Yo le invito a que lea el libro de Levíticos, ¿verdad? Donde se hablan de las diferentes ofrendas y cómo fue Dios el que lo establece. Número 3, ¿por qué más hablar de ofrendas? Porque según Levítico, la ofrenda tenía que ver con la relación de su pueblo con Dios. Por eso dice así la Escritura: ninguno se acercará relación delante de Dios con las manos vacías. Así que entonces el Señor establece los diferentes tipos de ofrendas. Ahí en Levítico, usted léalo, ¿verdad? Todo Levítico le va a hablar, le va a enseñar en todos los pasajes, 1, ¿verdad? 15, 7, hablan de ofrendas, léalo. Entonces, el tercer punto que le digo es que la ofrenda fue establecida ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para nuestra relación con Él. Y entonces encontramos ahí diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? En Levítico 15 nos habla, por ejemplo, que había ofrendas de paz, había ofrendas de gratitud, había ofrendas por la culpa, había ofrendas por pecado, había ofrendas de adoración, de reconocimiento, había ofrendas de expiación, había diferentes tipos de ofrendas. Entonces, cada razón de ser en las ofrendas tenía una forma y un tipo de ofrenda que debía de entregarse. Ahora, esta era una figura de la persona de Jesucristo. Eso debemos de aprenderlo y también lo voy a tocar, trataré de tocarlo en los siguientes temas. Cómo las ofrendas son un tipo o figura de Jesús, porque por medio de Jesús establecemos hoy nuestra relación con Dios. Y dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿entre quién? Entre Dios y ¿quién? Y los hombres, ¿quién? Jesucristo. Lo que está diciendo es que ahora nuestra relación, es decir, la posibilidad de estar ligados con Dios no es a través de una ofrenda, es a través de la ofrenda perfecta que fue o es Jesucristo. Eso nos debe quedar claro. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros ofrendamos, porque eso sigue vigente, lo puede leer en el Nuevo Testamento, sigue vigente el asunto de ofrendar, que tiene que ver con el principio de dar. Uno de los mayores principios. ¿Por qué estamos nosotros hoy aquí? ¿Por qué el hombre puede tener eternidad? ¿Por qué puede ser reconciliado con Dios? ¿Por qué sus pecados pueden ser perdonados? Por el principio de dar. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. No habría salvación si Jesús no se hubiera dado.
No habría reconciliación si Él no se hubiera dado. Así que la ofrenda lleva en su esencia también el principio de dar. Y dar es algo muy grande. Como dije ya, tiene la naturaleza de Dios, pero además tiene efectos muy poderosos en nuestra vida. Uno de los temas que voy a tocar la próxima semana va a ser las llaves, una de las llaves del reino, y justamente es dar. Y vamos a hablar de lo que abre dar según la Biblia. Siguiente punto. ¿Por qué también hablar de las ofrendas? Porque en la Biblia somos exhortados a ello. Así que si somos exhortados, debe de haber una respuesta. ¿Qué es lo que pretende una exhortación? Una acción o una reacción. ¿Qué es lo que pretende? Mamá, cuando tú le dices a tu hijo, hijo, lava tus calcetines, ¿qué pretendes? ¿Que se enoje? ¿Que lo siga dejando sin lavar? ¿Que no acomode sus calcetines? ¿Que parezcan que se paran solos? ¿Qué pretendes? Que los lave. Y lo exhortas. La palabra exhortar no es regañar, porque algunos tienen la idea de que exhortar, y le metí una exhortada, pastor, que hasta ni yo me la creía, dice la gente. No, exhortar, fíjese usted que tiene hasta la connotación de suplicar. Tiene la connotación de me preocupo tanto por ti que quiero hacerte que entres a lo que es correcto. Eso es exhortar, no es regañar. Si alguien tiene esa idea, corríjala. Exhortar es eso. Y la Biblia nos exhorta. Por ejemplo, ¿verdad? Corintios, cuando el apóstol Pablo, capítulo 9, verso 7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Estaban siendo exhortados. En el Antiguo Testamento decía, o en el Nuevo también, en Corintios, dijo Pablo, cada primer día de la semana, dijo Pablo, cada uno venga y ofrende a Dios según el Señor le hubiere bendecido. Cada primer día de la semana. Es decir, el domingo, que era cuando se entiende que la iglesia comenzó a reunirse. Históricamente se entiende que la iglesia se reunía el primer día de la semana, no porque Dios lo hubiera establecido, sino porque era una manera de conmemorar el día en que se dio a conocer la resurrección de Jesucristo. Por eso el día domingo. Claro, hay unos que dicen que el sábado, hermanos, yo creo que nos podríamos reunir cualquier día. De hecho, por eso nos reunimos el viernes, otros se reúnen el martes, otros el sábado, ¿verdad? Yo le creo a Dios que si con la medida de seguir creciendo, si todavía estamos en este lugar, tenemos días para reunirnos. Tenemos el sábado, tenemos el viernes, en fin. Pero el asunto es que cuando nosotros hablamos de la ofrenda, hay una exhortación. Y si hay una exhortación es porque se espera una respuesta. Una respuesta. Digan todos respuesta. Ahora dígale a alguien, hermano, la ofrenda es un asunto de respuesta, de responder. Y luego dígale a otro, y responder, hermano, es un asunto de correspondencia. Dígaselo a alguien, por favor. ¿Qué siente usted, hermana, cuando se va a salir de casa y le dice al hijo, hijo, te encargo que laves los trastes? Y regresa y los trastes siguen ahí, parece ya fotografía, ¿no? ¿Qué siente usted, hermana? ¿Que le correspondieron a su exhortación? No, ¿verdad? Así que si la ofrenda es una exhortación, es porque se espera una respuesta. Y si hay una respuesta, hay una correspondencia. Siguiente punto. ¿Por qué hablar de la ofrenda? Porque existe desconocimiento al respecto. Por ejemplo, hay gente que usa su diezmo para administrarlo como él quiere, ¿verdad? Para darle una ofrenda a la abuelita, para ayudarle al vecino de al lado. La Biblia dice que los diezmos se deben traer. ¿A dónde se traían? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Se traían al sacerdocio, porque no había templo al principio, después ya hubo templo. Pero se traían, y entonces en Malaquías 3 dice el Señor a través del profeta, traed todos los diezmos al alfolí.
Y luego dice, y haya alimento en mi casa. Había habido problemas de provisión. Y luego más, ¿qué más dijo? Y probadme ahora en esto. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Estaba diciendo que el asunto de dar, en este caso el diezmo, estaba ligado con poder comprobar la fidelidad y la grandeza de Dios. Y dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones. ¿En qué medida? Hasta que sobre y abunde. Ahora, eso no lo propuso el hombre, eso lo dijo Dios a través de Malaquías. Y los que ofrendamos y diezmamos sabemos que eso es cierto. Sabemos que no ofrendamos mezquinamente para decirle a Dios, Señor, este es ya 500, 500, 1000, o sea, 500, 1000, Señor. 500, 5000, Padre, ahí te encargo. Una semilla, ahí te encargo. Eso es ser mezquinos. El Señor dijo, tráiganmelos, reconózcanme. Y yo digo, no es que ustedes me pidan, yo digo, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobreabundantes. Y eso es cierto, de verdad, hermano, eso es cierto, ¿verdad? Ok, ahora entonces, hay desconocimiento y hay quienes lo manejan. Por ejemplo, hay este desconocimiento. Esta semana no voy a la iglesia y la pregunta es, ¿qué hiciste con tu ofrenda? No conteste. Pero hay algunos que es igual, si no voy a la iglesia, no ofrendé. Lo correcto, según la Biblia, es cada primer día de la semana traerás ofrenda. Quiere decir que si no fui la semana pasada, no me gasto la ofrenda, la guardo. Y la siguiente semana traigo doble. Pero hay quienes toman vacaciones en las ofrendas. No vinieron 3 semanas, mismas que no ofrendaron, porque hay un desconocimiento. O sea, se piensa que como es voluntaria es cuando yo quiera. No, voluntaria es responder voluntariamente a lo bíblicamente establecido. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, todos los que tenemos luz, la tenemos voluntariamente. No hemos pedido que nos la corten para no pagar. Y la queremos tener, entonces ¿qué debemos hacer? Pagar. Así que tener luz es voluntario, pero cuando es voluntario te apegas a las normas de compañía de luz. No, ya no se llama compañía de luz, ¿verdad? CFE. ¿Qué significa CFE? Federal de Electricidad, perdón. Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya no voluntario no es como yo quiera, cuando yo quiera. No, voluntario es, hay algo establecido, voluntariamente lo asumo así. ¿Me explico? Entonces a veces hay un desconocimiento de decir, bueno, si no fui tantos días a la iglesia, pues esos días no ofrendé. No, la Biblia enseña, cada semana aparta una porción. No fuiste la pasada, llévale la siguiente. No fuiste un mes, llévalo al fin de mes. Todo lo que hubieres guardado cada primer día de la semana, o como el Señor te bendiga, para que tú presentes tu ofrenda. Entonces a veces hay ese tipo de desconocimiento, ¿verdad? Un día recuerdo que una hermana nos invitó a desayunar a mi esposa y a mí cuando estábamos en la iglesia con el pastor Víctor. Y ella nos invitó a desayunar y me dijo, pastor, fíjese que quiero hacer una pregunta. Yo he usado mis diezmos para hacer esto, y me empezó a hacer varias cosas que eran buenas, ayudaba a la gente. Pero ella honestamente me hizo la pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? Le dije, hermana, no está bien. Porque la Biblia es clara y la Biblia enseña que una cosa es el diezmo y otra cosa es la ayuda del necesitado. Ahora, si usted quiere ayudar al necesitado, entonces usted ofrenda a su iglesia y la iglesia puede ayudar al que necesita. Ese es otro tema, porque la iglesia ayuda al necesitado, pero no estimula la pereza, ni estimula a la vagancia, ni estimula la ligereza. Por ejemplo, le dije que si me dejaba ser honesto, ¿no? A los pastores que vienen los dejan ser honestos y a mí me contestan bien callados, hermanos. Díganme más fuerte, sí, amén, como le decían al pastor Rafa, a ver, díganme. Estoy bromeando. El asunto es que a veces hay desconocimiento al respecto.
La hermana honestamente me dijo, pastor, yo pensé que hacía bien. Le dije, no, mire, leamos la Biblia, hermana. La Biblia dice que el diezmo no se dispone, se entrega. Y la Biblia dice a quiénes. En el Antiguo Testamento dijo que al sacerdocio, en el Nuevo Testamento dice que a los apóstoles, tipo o figura de la autoridad de la iglesia. Después entonces era a los pastores o a la iglesia. Obviamente no es para el pastor, es para la iglesia. ¿Me explico? Es para todo, se sostiene la vida del pastor. Hay iglesias que no pueden sostener la vida del pastor, entonces el pastor tiene que trabajar secularmente, y cuando tiene que trabajar secularmente, entonces no puede dar todo el tiempo que un pastor de tiempo completo sostenido por la iglesia puede dar. ¿Me explico? Cuesta trabajo. Yo conozco, y usted debe de conocer, de estos dos tipos de práctica pastoral. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro o que uno sea incorrecto, pero digo que cuando uno no es sustentado por la iglesia, porque Dios nos llamó así, ¿verdad? Entonces hay una dinámica totalmente diferente, ¿verdad? Yo he estado con iglesias, ha venido gente a buscarme y me pide consejería, y le digo, hermano, busca a tu pastor, y me dice, es que mi pastor solo viene el domingo. Y le dije, pues pide hablar con él. Es que no puede. ¿Por qué? Es que tiene que trabajar. ¿Por qué? No sé. Le dije, yo te voy a decir por qué. Sí, porque la iglesia no ofrenda, hermana. Porque si ofrendara, él no tendría que buscar otro trabajo y podría sustentar su vida, su casa, de la ofrenda. Gracias a Dios que aquí en la iglesia, ¿verdad?, eso existe, y podemos dedicarnos al ministerio todos los días y todo el tiempo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sabemos que eso es por el llamado de Dios. Ustedes han escuchado que yo mismo, ¿verdad?, con mi profesión, varias veces le he dicho al Señor, déjame trabajar. Y Él siempre me ha dicho no. Después lo aprendí ya, y ahora ya no le pregunto. Ya sé que Él me quiere enseñar algo. Cuando hay apreturas, cuando hay retos, cuando hay complicaciones, algo va a enseñarnos el Señor con respecto a la ofrenda para tener más conocimiento. Siguiente punto. ¿Por qué entonces hablar de la ofrenda? Y con este voy a cerrar las razones de por qué hablar. Porque debe haber sabiduría. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Conocimiento es la información que llega a nuestra vida. Sabiduría es la cautela con la que nos conducimos de acuerdo a esa información. Por eso es que hay esta frase que dice, hay mucha gente muy inteligente pero poco sabia, ¿verdad? Excelente en matemáticas, excelente en computación, pero no sabio para dirigirse a su esposa o hablar de un tema delante de otros. Hay imprudencia porque hay falta de sabiduría, aunque hay inteligencia. La sabiduría se puede conocer en el contexto natural, y dice la definición de sabiduría que en el contexto natural puede ser el resultado de tres cosas: observación, reflexión, ¿verdad?, y meditación. Cuando el ser humano tiene estos tres aspectos, puede adquirir sabiduría natural. Pero hay otra medida de sabiduría, que es la sabiduría divina. Cuando Dios nos da sabiduría, y dice la Escritura, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual la dará sin reproche, ¿verdad? Y Dios te da sabiduría. Por eso encuentras gente que cuando hablas con ella dices, ay, híjole, no había yo pensado en eso, ni lo había visto así. Y luego le digas, ¿en dónde estudiaste? Y te dice, no, en ningún lado. Pero es una persona que le ha pedido a Dios sabiduría. No estoy hablando que es la sabiduría resultado del conocimiento en el contexto de información. Ya repetí, ya dije la idea. Es la manera de conducirnos adecuadamente ante lo que conocemos, ¿verdad? Así que entonces se necesita sabiduría, porque a la hora de ofrendar, por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 16, creo 17, no es cierto, es más adelante. Ayúdeme a alguien. Es cuando David va a llevar el arca, es mucho más adelante. Creo que es segundo de Samuel inclusive. Crónicas también. Pero usted conoce la historia. David ahora ya es rey y quiere hacer que el arca del pacto vuelva a ser a ser enfocado por Israel.
Y él utiliza estas palabras y le dice al pueblo y a los ancianos: desde el tiempo de Saúl hemos descuidado el arca del pacto. Vamos a traerla. La intención era buena, pero ¿cómo la trajo? ¿Con sabiduría? No. ¿Acaso David no sabía cómo se trasladaba el arca? Debiera de saberla. Y entonces él piensa que la manera de traerlo puede cambiar, y ahora la sube sobre un carro nuevo jalado por bueyes, que era la manera en la que los filisteos llevaban a sus deidades. Y entonces sube el arca a ese lugar, usted conoce la historia, se extiende la mano, usa, y entonces dice la Biblia que muere. ¿Qué tan profundo es el tema de dar y de las ofrendas? Que en el Nuevo Testamento también hubo dos personas que murieron con respecto a las ofrendas. ¿Quiénes fueron? Ananías y Zafira. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Qué tan profundo es? En el libro de los Hechos, desde luego. ¿Y qué tan profundo es que hoy día sigue trayendo consecuencias a la vida de las personas? Por no haber sabiduría, por no existir sabiduría. Así que, ¿por qué hablar de ofrendas? Porque se requiere sabiduría en nuestra conducta y desarrollo, ¿verdad?, a la hora de practicar la ofrenda, para no equivocarnos, para no traer consecuencias negativas. Por ejemplo, le voy a hablar de una manera incorrecta, falta de sabiduría de ofrendas. Se los he platicado. Hace mucho tiempo, en una reunión, yo estaba predicando y de pronto una mujer se levantó y empezó a gritar dentro de la iglesia. Y empezó a decir: ustedes son unos rateros, ustedes le han lavado la cabeza a mi hermano. Y entonces, bueno, aquello terminó en que los hermanos Sugieres la controlaron, ¿verdad? Le pidieron que saliera porque no quería calmarse, y entonces salió. Pero afuera uno de los pastores habló con ella y le dijo: mujer, díganos por qué dice lo que dice. Y dijo: es que mi hermano viene aquí con ustedes y ya vendió la televisión de mi mamá, ya vendió el estéreo. Y le pregunta a mi mamá: ¿qué haces? Dijo: es que en la iglesia me dijeron que tengo que ofrendar. Pues sí, pero de lo tuyo, papacito. ¿Falto de qué? Fíjense qué corazonzote tenía, que vendía lo que no era suyo. Es como cuando usted como esposo dice: mi amor, hoy en la alabanza fui tocado por Dios y hay que ofrendar todo, hasta tu gasto. Falto de sabiduría. Dice: no, mi amor, ofrenda todo lo tuyo. Ahora que si me preguntas: oye, ¿cómo ves si ofrendamos todo? Esa es otra cosa, sabiduría. Entonces, la ofrenda, hermanos, puede ser manejada con o sin sabiduría. Por ejemplo, no es sabio ofrendar, como decía hace rato, con una actitud mezquina. Ya ofrendé, ahora, Señor, dime dónde, para que lo agarre cuando caiga, dime. Y entonces he encontrado gente frustrada, gente que se ha vuelto a la incredulidad. No, no es cierto, eso de ofrendar no sirve. O sea, yo he ofrendado y ni me hago rico. No, pues si la ofrenda no es para hacerte rico, es para que te vaya bien. ¿Quieres hacerte rico? Hay que trabajar. ¿Lo repito? Porque hay muchos cristianos que tienen una idea de: no, ofrendando me voy a hacer rico. No, ofrendando te va a ir bien. ¿Quieres hacerte rico? Trabaja duro. Pero claro, ¿no? Cristianos que todo lo quieren fácil. Dígale que está a su lado: yo no soy de esos, hermano. A mí que me cuesten las cosas. Hay una frase que un día escuché hace tiempo que alguien dijo, no sé quién, pero dijo: la gente ve la gloria pero desconoce la historia. Pero esto es lo que pasa: cuando ven la gloria piensan que todo es fácil. A mí, hermanos, ha habido gente que me dicen: ay, pastor, se ve que ser pastor les va bien. Y yo digo: qué bueno que piensen así. Me daría tristeza que dijeran: ay, pastor, pobrecito, tome, ay, para que lleve a comer a su esposa, ya compren unos guarachitos al nuevo, a la hermana, porque mire, ya, yo sentiría feo.
Ahora, de los dos lados van a hablar de ti y de mí. Si das, te van a criticar. Si no das, otros te van a criticar. Das, te van a decir, ¿para qué das tanto? No das, te van a decir, ay, duro de service, necio, no quieres dar. Te van a criticar. Entonces, mejor hacer lo correcto aunque haya críticas. ¿Me explico? Entonces, por falta de sabiduría, a veces hablamos con ligereza, y grande es Dios que nos perdona cuando nos arrepentimos. Eso es muy bueno. Yo mismo, hermanos, yo he estado en la iglesia 40 años y yo no entendía el asunto de ofrendar. No les he dicho que a mí me enseñaban aquella canción que dice estas moneditas que cayendo van. Así que me enseñaron que para ofrendar moneditas, para tacos, billetes. Para ofrendar moneditas, para viajes, billetes. Para ofrendar moneditas, para camisas, billetes. Y entonces cantábamos bien dulce la canción. Estas moneditas, ¿alguien se lo sabe? No, pues ya soy de la generación pasada, hermano. Que cayendo van, música gloriosa, son alentador, voluntario ahorro para el Salvador. Vea lo que nos enseñaban. Moneditas, ahorro. ¿Cuál ahorro? ¿Cuál ahorro? Si en el reino de Dios todo lo que se recibía no era para ahorrarlo, era para multiplicarlo. Por eso los apóstoles recibían y entonces ellos tenían sustento, pero además ayudaban a las viudas. Hoy en día lo que se hace con las ofrendas tiene que ver con el mantenimiento de los edificios, con el funcionamiento, con la ayuda a algún necesitado. Cuando alguien de la iglesia requiere poder ayudarle de alguna medida, de alguna forma, eso se puede hacer, claro que sí. Claro, no es lo mismo que usted o alguien venga y diga, pastor, tengo un pequeño problemita, ¿verdad? ¿Me puede ayudar a pagar mi tarjeta de crédito? No, hermano, esa no es necesidad. Ese es un problema y hay que resolverlo con el favor de Dios. Pero no vamos a pagar las cuentas de los demás. Nadie va a pagar las cuentas de los demás. Cada uno debe de ser responsable de lo suyo y pedirle a Dios que nos ayude. Y se siente bien feo cuando estás en el hoyo, pero Dios es poderoso para sacarnos de ahí. De hecho, vamos a tener, se los dije la semana antepasada, el primer seminario sobre finanzas para el mes de octubre. Va a estar el apóstol Víctor, el apóstol Pedro Cantú y un servidor. Vamos a hablar de finanzas porque Dios quiere una iglesia sana en las finanzas. Eso implica que sea buena administradora, eso implica que no tenga deudas, eso implica que sepa usar los recursos, pero con una mentalidad del reino de los cielos. ¿Ok? Me gusta hablar de las ofrendas. Porque cuando hablamos de las ofrendas, todo el tiempo se está hablando de dar y no de recibir. Porque mucho tiempo hablamos de recibir. Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar, Dios te va a proteger. Y a todo eso decimos amén. Pero cuando oímos, Dios te va a pedir, Dios te va a requerir, Dios esperará de ti, ahí como que el amén llega a bajar. Porque ya no se trata de qué me da Dios, se trata de qué merece Dios de mí. Quiero cerrar con esto. Se me fue para que vean qué tan largo es el tema. No toqué ni una cita bíblica, nada más me quedé en la entrada. No se preocupen, vamos a tocar la Biblia, desde luego, es la base del tema. Además, a veces no la toco con toda sinceridad para que usted busque en la Biblia. Dígale al que está a su lado, busca, hermano. Dígale, comprueba en la Biblia lo que dice el pastor, compruébalo. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Con esto voy a cerrar. Cuando usted lee Éxodo, ¿qué es lo primero que Dios hace con Israel cuando lo saca de esclavitud? Cuando lo saca, ¿qué es lo primero que Dios hace? Les pide ofrenda. Lo primero. Es muy interesante pensar por qué. Número uno, Israel había estado acostumbrado por 400 años a ser esclavo. Los esclavos solo tienen una manera de dar y es por deber, porque si no dan les va mal, porque tienen que dar.
Pero cuando eres libre, tienes que dar. La gente diría, no, ya no, soy libre. Entonces Dios, lo primero que hace con su pueblo, lo que quiere hacer, es decir, lo que hace, ¿por qué lo hace? Aunque tiene que ver mucho la respuesta de la gente. Pero lo que Dios hizo era esto: mi pueblo, mis hijos, mi reino tiene una mente que no es la correcta. Se han acostumbrado a ser esclavos. Y vea qué nos pasa hoy en día. Somos esclavos de lo material. Una de las muestras de ser esclavos es que no sabemos soltar. Y no estoy hablando de la iglesia, ¿eh? Piensa en la concha que te ibas a comer y llegó tu hijo y te dijo, ¿me das? Ay, es mía. Nos cuesta soltar. O de aquellos que agarran su pan y es mío, para que nadie lo agarre. ¿Verdad que todavía existe gente así que lo hace, aunque de broma, pero todavía lo hace? O gente que llega de la panadería y discretamente saca su pan y lo mete ahí debajo de la... Y alguien pregunta y dice, ay, no compraron concha. Y tú sabes que hay una concha guardada. Y tú dices, no hay. Y tú sabes que había, pero no la soltaste. Bueno, usted no, le han contado. ¿Por qué? Porque somos esclavos a ciertas cosas. Hay una mentalidad de esclavitud. Entonces el Señor, sabiendo eso, le dice a Moisés, lo primero que van a hacer, imagínense, lo surtieron bien. Primero no quería el rey, ¿se acuerdan? Primero les da, primero les dice, le dice Moisés, déjanos salir para que sirvamos a Dios. Y entonces Faraón le dice, salgan solo los hombres, pero mujeres y ganado, quédense. Quería retener. Finalmente sale, y no solamente sale, sino que les dan todo, ¿verdad? Bienes, oro, joyas, ropa, ganado, y van bien cargados, pero tenían mentalidad de esclavos. Es como cuando tienes la oportunidad de, dice el dicho, perdonen por usar este dicho, pero es para que me explique, porque no encuentro otra manera más correcta. Y tal vez no sea la correcta, pero es para dar la idea. Dice la frase, aunque la mona se vista de seda. Entonces así puede pasar con el creyente. Ya es creyente, pero tiene la misma mentalidad de antes. Y el Señor dice, no, mijo, ya tienes que vestirte del nuevo hombre, ¿verdad? Porque el anterior está viciado, alterado, desenfocado. Tienes que caminar con mi imagen. De eso prediqué el viernes, consiga la predicación o escúchelo en internet. Así que entonces Dios, ya después de que ellos han recibido, lo primero que hace es decirle a Israel, me van a ofrecer holocausto. Lo segundo que hace por ahí del capítulo 25 de Éxodo es decirle, Moisés, vas a construir un tabernáculo para que yo le hable a mi pueblo, ¿verdad? Para que yo hable con ustedes. Entonces lo que hace es pedirle al pueblo. ¿Se acuerda de la historia de la mujer que estaba por morir, que solo tenía una porción de harina, iba a hacer una torta y decía, y después nos dejaríamos morir? Llega el profeta, ¿y qué le hace el profeta? ¿Le da o le pide? Primero le pide. Yo le pregunto, piénselo, una figuración, que usted tuviera una necesidad económica y que yo llegara a su casa y que usted me dijera, pastor, las estoy viendo bien difíciles, ya nada me quedan 2 tortillas y estos poquitos frijoles. Y yo le hago, hermana, ¿me regalas tus 2 tortillas? ¿Qué pensaría usted? Sea honesto, ¿qué pensaría? Lo bueno es que el siervo de Dios vino a mi casa. Algo así. Yo pensaría así, a menos que mi mente fuera diferente. Y dice la Biblia que la mujer tomó la harina, preparó la torta y se la dio. Y dice que entonces se cumplió, no faltará la harina. Y el Señor sustentó aquella casa, si no me estoy equivocando de la historia. Así que entonces
Cierro diciendo esto: la ofrenda requiere una mentalidad correcta. Eso requiere. Yo lo he vivido, hermanos. Yo he sido un cristiano que no daba. Yo he sido un cristiano que daba lo que quería. Yo era un cristiano de que recojamos la ofrenda y empezabas a meter la bolsa y decías: este es de a 2, este es de a 5, no está muy grande, este es como de 10, no, esta no, esta chiquita, y sacaba y daba mi ofrenda. Yo así me había comportado. Me di cuenta que no había manera de cambiar, sino primero cambiaba mi manera de pensar. Entonces, para la ofrenda necesitamos una mentalidad nueva. Por eso quiero invitarles a que en esta mañana oremos y le digamos: Señor, por favor, habla a mi corazón y haz en mí lo que es necesario en mi mentalidad. Porque no estoy hablando, ponga mucha atención, por eso escuche las demás predicaciones, no estoy hablando de ofrendar solo a la iglesia. Estoy hablando de conocer el valor de ofrendar y de dar, y saber los diferentes tipos de ofrendas. Una cosa es diezmo, otra cosa es ofrenda, otra cosa es primicia, otra cosa es pacto, otra cosa es un voto, otra cosa es una ayuda al necesitado. Y para todo, dice el apóstol Pablo en Corintios, poderoso es Dios para hacernos abundar, para que caminemos en buenas obras. Dios es poderoso.